Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que se llama Jóvenes Voces con... Emanuel Montoya. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a este primer capítulo ya oficial de la primera temporada del podcast. Y para poder comenzar me gustaría hacer algunos agradecimientos. Primero que nada, gracias al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por abrirnos este espacio a través del Grupo Motor del Laboratorio de Prácticas Participativas de las Juventudes de nuestro estado, en donde ustedes también van a poder participar en próximas convocatorias. Y también muy importante agradecer a este espacio cultural tan bonito que ven, con el mapa, los colores, tan colorido, tan bonito y todo, y además de bonito, muy político, que se llama Espacio Cultural Nejayote, y también a Paulina Alvarado por facilitarnos las instalaciones. Muchísimas gracias. Y por supuesto, también muchísimas gracias a nuestro invitado, Emanuel Montoya, que ahorita nos va a estar platicando más de él. Y vamos a empezar con una introducción. Claro. Emanuel, edad. Tengo 34 años. Muy bien, ¿dónde naciste? En Antiguo Morelos, Tamaulipas. ¿Qué estudiaste? Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿A qué te dedicas? Actualmente soy parte del equipo de capacitación de una empresa del ramo financiero. Ok. Dinos tus top 3 de canciones favoritas. Tengo gusto musical muy variado, entre ellos lo regional mexicano. De Lila Downs me gusta mucho la canción que se llama Zapata se queda. Hay un disco nuevo de la cantante española Rigoberta Bandini que tiene una canción que se llama Busco un centro de gravedad permanente que me encanta. Pero mi top 1 es de un musical porque me gustan mucho los musicales y es Defying Gravity de Wicked. Bueno, ya nos adelantaste un spoiler, pero tu top 3 de series o películas favoritas. Me gusta mucho una serie española que se llama Paquita Salas y me gusta todo lo que hace Manolo Caro, pero en específico lo que más me gusta es La Casa de las Flores y de nuevo en el top 1 Wicked, la película ahora que se estrenó. Por 2. Y bueno, ¿sueño cumplido? Terminar mi licenciatura, titularme. La verdad es que vengo de un contexto pues complicado, entonces yo veía muy lejano poder llegar a tener una licenciatura. Se logró y pues es un sueño cumplido para mí. Y ahora sí, por último, siguiendo con los sueños. ¿Sueño por cumplir? Para mí, quisiera en algún momento dedicarme exclusivamente a la creación de contenido porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la creatividad y el sueño por cumplir sería pues dedicarme exclusivamente a crear contenido. Ok. Ahora, Emanuel, tú estás aquí y ahorita lo vamos a abordar un poquito más a profundidad porque fuiste parte del Consejo Nacional del Fomento Educativo. De hecho, es algo que tenemos en común. Yo también estuve participando en el consejo. Ahorita vamos a detallar un poquito más qué es. Pero antes de comenzar, también muy importante mencionar ahorita que mencionaba Manuel, lo de la parte de provenir de un contexto vulnerable. Creo que es algo que nos une y que también une específicamente o nos vincula aún más con esta labor de la educación comunitaria. Entonces, para poder ya empezar así como de lleno con el tema, desde tu experiencia nos podrías compartir qué es el CONAFE. Bien, como lo mencionas, el CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, esto es tal cual lo mencionan en su página de internet, y se dedica a llevar educación básica a comunidades de alta y muy alta marginación. Aquí se atienden a poblaciones diversas, desde poblaciones migrantes, indígenas, hay también esta parte de la educación en circos, pues como tú sabes se trasladan y pues los niños que que pertenecen a familias circenses deben de recibir también la educación porque al final de cuentas la educación es un derecho de todas y todos los mexicanos. Entonces es principalmente la función del CONAFE, llevar educación básica a comunidades retiradas también. Algo muy importante que mencionas es un organismo descentralizado. A lo mejor para alguna persona que no esté tan familiarizada con esto, significa que a nivel federal pues está la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces sabemos que las escuelas públicas dependen o tienen una organización directa con la SEP. No obstante, cuando hablamos que es un organismo descentralizado, es que sigue siendo de la SEP, o sea, sigue siendo Educación Pública de México, pero con cierta autonomía. Exacto. Por estas características que mencionas. No recuerdo, Manuel, igual podrás comentarme, había un motivo específico que eran ciertos reglamentos, ¿no? Ajá. Que era, por ejemplo, la SEP, la general, tiene un reglamento donde a partir de cierta cantidad de estudiantes, pues se puede destinar un fondo, financiamiento público,
para la creación de un plantel, así como para, digamos, los gastos del maestro, ¿no? Exacto. Y CONAFE entra justamente en estas comunidades que mencionas, donde por las mismas características de vulnerabilidad, pues no existe tampoco esta cantidad mínima para tener esta educación, este financiamiento, y es donde entra CONAFE. Así es, como tú lo mencionas bien, la Secretaría de Educación Pública y también CONAFE hacen como un estudio de factibilidad y se requiere que haya cierta cantidad de estudiantes, que haya un lugar donde se pueda establecer el plantel, muchas cosas que toman en cuenta. Obviamente hay comunidades que por la cantidad de habitantes o las características propias de la comunidad no pueden llegar a tener este servicio y ahí es donde entra CONAFE. Se atienden poblaciones con menor cantidad de estudiantes, en las comunidades hay menor cantidad de habitantes también y precisamente por eso es que existe esta institución. Y es muy loable. De hecho, lo podemos mencionar más adelante, pero me gustaría adelantar y presumir. He tenido la oportunidad de participar en algunos eventos de educación, o sea, eventos, me refiero a eventos académicos. Hace aproximadamente 2 o 3 años, no recuerdo bien, pude ir a la UNAM, a la Facultad de Ciencias Sociales, para poder presentar una ponencia justamente partiendo de mi experiencia de CONAFE. Esto es de la educación, es que no recuerdo exactamente el título que le puse, pero era parte de la educación como en sectores vulnerables y para poblaciones vulnerables. Entonces, algo que yo me topé en ese evento es que había una persona, no sé si recuerdo si era una maestra, una estudiante, no recuerdo, pero una persona, una mujer, que venía de Uruguay. Y otra persona que venía de Chile, porque un evento era un congreso latinoamericano. Y cuando les empiezo a platicar un poquito de esto, y justo información, también les compartí información que tú ya estás mencionando, sabes que es que aquí en México está el INEGI, que cataloga las comunidades como de alta, muy alta marginación, etcétera, estos reglamentos, cómo entra CONAFE, bla, bla, bla. Se sorprendían mucho, porque en otros países de Latinoamérica, voy a hablar, me voy a arriesgar mucho porque no conozco los reglamentos o lineamientos que ellos manejen, pero si ellos manejan un lineamiento como el de la SEP de nosotros, hay comunidades que también tienen poca gente y date cuenta que no hay algo que los cubra. Ahora sí que depende mucho como de cuestiones, instituciones, por ejemplo, religiosas u organizaciones de la sociedad civil, algo extra, pero no hay algo como aquí en México. Entonces, definitivamente es importante reconocer esta labor que hace CONAFE, que incluso es ejemplo, porque también esto, ustedes pueden checarlo, métanse a Google y pongan cursos de la Agenda 2030 en México. La página del gobierno federal tiene diferentes cursos gratuitos, o sea, para que tampoco crean que los voy a obligar a tomar algo que va a costar, ¿no? Son cursos gratuitos que de hecho no duran creo que más de 5 horas, ¿no? O sea, ya viendo todo el contenido, que son de la Agenda 2030. La Agenda 2030 son este documento donde se reúnen los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Para quien no lo sepa, de estos objetivos, el número 4 se llama educación de calidad, que justamente busca que a nivel global, pues las personas puedan tener el acceso a una educación que satisfaga ciertas necesidades y brinde la oportunidad de rebasar algunas brechas de desigualdad. Por eso es educación de calidad, que no nada más sea como de, pues vamos a aprender las tablas porque sí, ¿no? Es como, a ver, pero esto te va a llevar a otra cosa y así. Y el chiste es que esta agenda que es global, México hace ciertas como videos en donde recopila o documenta, por decirlo así, ciertas evidencias para demostrar que está trabajando sobre el tema. Y a mí me llama mucho la atención porque justamente yo tomé un curso de esos gratuito y cuando hubo una parte donde te ponen un video de que tienes que ver un video que también está en YouTube, o sea, gratuito, tienes que ver un video que es de México, de una cuenta de México, sobre la educación de calidad en México. Y me llamó la atención que una de las imágenes que ponen es una escuelita de CONAFE. Y si tú ves la escuelita de CONAFE, te das cuenta que justo, o sea, está la diferencia porque si nosotros de un contexto citadino, por decirlo así, en la ciudad, pensamos en una escuela pública, pensamos en esta edificación, ¿no? De que el salón o los salones de concreto que tienen su dirección, que cada grado tiene un salón y que en medio está el patio, así con el techo ese de láminas que hace que haga un chorro de calor. Pero las escuelas de CONAFE no. Y justamente un ejemplo de eso es que esta escuelita era como un conjunto de carrizos, creo que se llaman así. No sé si es carrizos o carrizales, y lo estoy confundiendo con el apellido Carrizales, pero bueno, según yo son carrizos. Sí. Y los juntaban así como para armar esta edificación, o el techito también era de carrizo.
Y esa es la escuela de CONAFE. O sea, y es algo muy importante porque te hace conocer realidades que a lo mejor tú en libros o en escuelas, claro, existen las desigualdades. Sí, pero incluso en un contexto citadino como el nuestro, un contexto vulnerable económico no es lo mismo en una zona urbana que en una zona rural. Entonces sí es muy importante conocer también todas estas realidades y que son con las que trabaja CONAFE. Efectivamente, las comunidades son muy diversas. Como tú bien lo dices, hay en algunas donde la edificación o el lugar que está designado para brindar la educación son así, construidas con carrizo, habrá otras que van a ser de madera, habrá otras que sí son de concreto, que son de adobe. Hay una diversidad enorme dentro de lo que atiende CONAFE porque precisamente llega a todos los lugares. Te digo, puede ser... El salón de clases puede ser en un circo porque se atiende a esta población también. El salón de clases puede ser en un espacio que tengan en una casa alguien de la comunidad, porque esta es una característica también de las comunidades de CONAFE. Es comunidad porque realmente se hace comunidad, porque están involucrados tanto los padres de familia como los estudiantes, como la persona, el educador comunitario que ingresa a este sistema y que va a la comunidad a brindar la educación. Todos están participando y todos aportan, y eso es también parte de la riqueza de CONAFE. A mí, en el tiempo que yo estuve participando ahí, era una de las cosas que más me llamaba la atención, porque yo obviamente pues crecí en un entorno más urbanizado también, y la escuela van los niños y los maestros y se acabó, y los padres de familia van cuando les toca, cumplen con lo que les piden. Cuando quieren. Exactamente. No. Y acá en CONAFE sí hay una participación más activa de todos los miembros de la comunidad, no exclusivamente tampoco nada más de los padres de familia, o sea, también pueden entrar las demás personas, aunque no tengan hijos en la comunidad, pueden aprender incluso estando ahí en CONAFE, y creo que es una de las grandes virtudes también de este modelo educativo que tengo entendido que se sigue llevando a cabo. Fue de lo último que me tocó ya a mí cuando en el último periodo que estuve en CONAFE, y de verdad que te sorprendes de cómo la gente participa y no lo deja nada más así como de que, bueno, el maestro y los niños, como sucede mucho acá por ejemplo, en una la ciudad, por decirlo así. Sí, de hecho, eso, partiendo también de ahí para la siguiente pregunta, porque es importante, quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, Emanuel, digo, no nos ha platicado, pero él empezó en CONAFE desde abajo. Que CONAFE tiene como, digamos, un escalafón o diferentes cargos, por decirlo así, pues muy variados. O sea, de repente piensan que nada más es como de el maestro, como de repente le dicen, y de repente topas con que la institución tiene como que catalogados 3 tipos de maestros diferentes, ¿no? Y luego todavía está el equipo técnico, que también tiene como diferentes separaciones, y luego está el coordinador regional. Y tú empezaste desde los maestros, que digamos en la jerarquía siempre los ponen como hasta abajo, que es preescolar, el sistema de preescolar comunitaria. Que ojo, el hecho de que esté así no significa que sea como que lo que menos vale. Algo que platicaba yo con Emanuel es que cuando yo estaba en secundaria, o sea, porque yo fui docente de secundaria en CONAFE, cuando estaba con mis demás compañeros de secundaria, platicábamos que el nivel como más crítico, en el sentido de que tiene mucha importancia por lo que se aprende ahí más allá de, digamos, el conocimiento académico, es preescolar, porque aprendes a socializar. O sea, desde cómo aprendes a interactuar con tus demás compañeritos, compañeritas, cómo recibes una indicación, cómo entregas algunas cosas, cómo, digamos, das un resultado, no sé si es la manera más apropiada de llamarlo, pero sí, o sea, cómo tú respondes a esa indicación que se te da. Todo eso se ve en preescolar, más allá de que si aprendemos el ABCD o los números del 1 al 10, o sea, más que ello, son todas estas nociones de sociabilidad. Claro, y cae mucho en esto que tiene que ver con la participación ciudadana, porque al final de cuentas en preescolar sientas las bases para vivir en sociedad. Claro. Porque es el primer acercamiento, digo, en CONAFE se atiende también educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, pero es como que el primer momento en el que el niño se desprende un poco del entorno familiar, por llamarlo de alguna forma, para estar exclusivamente con otras personas que comparten las mismas características. Y al último, lo que viene sucediendo aquí es que es
pues una pequeña sociedad de niños que están ahí participando entre ellos y que tienen que aprender que hay límites, que tienen que saber en qué momento, que la participación se tiene que dar de cierta forma ordenada, que hay reglas, que hay cosas que se tienen que seguir, hay tareas que se deben de cumplir. Entonces, creo que ahí es donde recae la importancia del preescolar. A diferencia de, por ejemplo, la primaria y secundaria, que ya entonces se va a aprender. Desde el principio estamos viendo contenidos educativos al final de cuentas, pero tal vez en primaria y secundaria se ve un poco más este contenido que tiene que ver ya con las matemáticas más como cotidianas, como las conocemos. El contenido más académico, por llamarlo así. Efectivamente, concuerdo contigo. Y tú empezaste justo desde el preescolar, o sea, con todos estos aprendizajes que nos dices, y llegaste hasta ser coordinador de una región, que luego la gente piensa que, digo, o sea, fuimos de CONAFE. Luego hay gente que piensa que, no es que lo más difícil es ser el docente frente al grupo porque estás en la comunidad y con los temas, y de repente te das cuenta que la logística que está detrás también es un reto muy grande. Y partiendo de tu experiencia, para ti, ¿cuál es el perfil de un líder de educación comunitaria? Creo que la característica más importante es pues tener la intención de hacer algo por alguien más, de hacer algo por la sociedad. Aunque si bien yo no ingresé con esta idea, la verdad es que se fue transformando el motivo por el cual yo estaba en la institución conforme pasó el tiempo. Porque en aquel entonces, en CONAFE, una de las posibilidades que te daba era de seguir estudiando, porque tú hacías un año de servicio social y te brindaba como una beca para que continuaras tus estudios. Y yo eso era lo que quería. Yo llegué a CONAFE porque quería seguir estudiando. Como te comentaba al principio, el contexto en el que yo me desarrollé pues era complicado. Yo sabía que mis papás, aunque quisieran, no tenían la posibilidad de pagarme la preparatoria, la universidad menos. Yo dije, necesito hacer algo para yo poder llegar a eso, que es lo que quiero lograr, que quiero estudiar una carrera. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Y la verdad es que CONAFE estuvo rondando ahí en mi vida durante mucho tiempo antes de que yo ingresara. O sea, mis papás sabían, específicamente mi mamá sabía que existía algo que no sabía cómo se llamaba, pero que me decía, te llevan y das clases en ranchos, porque pues es como normalmente se les conoce, pero pues son las comunidades que se atienden. Y ya te ganas una beca. Y yo decía, bueno, pero es que yo no puedo, porque ¿cómo yo le voy a hacer si yo no soy maestro o yo no tengo la formación que debe de tener un maestro? Entonces, un amigo que ya estaba dentro de la institución me habla y me dice, oye, Manuel, hay una oportunidad, es así, así. Le digo, pero es que ¿cómo? O sea, apenas terminé la secundaria. Bueno, ya estaba más grande, pero mi último nivel de educativo era la secundaria. Y me dice, es que aquí te van a enseñar cómo. Eso es como parte también del funcionamiento de aquel entonces. Ahorita a lo mejor ha habido algunas modificaciones, pero sí era muy tú llegas y aquí te brindan todo para que puedas prestar el servicio. O sea, realmente los jóvenes que van con esta idea de hacer algo por la sociedad, como te digo, son personas que son capaces de aprender, que son capaces de aprender a enseñar de una manera eficiente, de una manera, pues se puede decir que rápida, porque es lo que se requiere. Se tiene una formación intensiva donde estás viendo pues las características de las comunidades, cómo es el programa educativo de CONAFE. Ves todo lo del contexto y también los contenidos que se deben de impartir o que se deben de compartir en la comunidad. Entonces, tienen que tener estas características para que puedan llevar a cabo la función como debe de ser, que la función del educador comunitario, de organizar, pues a lo mejor hasta cierto punto liderar también en ciertos aspectos de la comunidad y ser pues muy empáticos, ser también personas muy comprometidas para que la formación que están recibiendo la puedan aplicar de la manera indicada, porque como mencionábamos al principio, cada comunidad tiene pues una especificación o es de manera diferente, y cada educador comunitario se debe de adaptar también a cómo es el contexto específico de la comunidad en la que ingresa. Nada más se voy a diferir contigo un poquito porque dices, de vez en cuando es liderar. Yo digo que siempre. Porque de hecho si ustedes checan como
no sé llamarlo así, el historial de CONAFE, o cómo ha evolucionado en estos últimos años, la forma en cómo llaman al maestro ha cambiado. Cuando nosotros, bueno, en un momento en el que a ti te tocó y cuando yo estuve así de lleno, los 2 años que estuve, lo llamaban líder de educación comunitaria. Y tenía, o sea, para mí esa palabra era muy importante. De hecho, yo me acuerdo, porque yo cuando estaba en la universidad tenía una maestra, la doctora Lidia Ramos, que ella fue normalista, bueno, es normalista y dio clases. Y conoce mucho el tema educativo. Y yo me acuerdo cuando, porque yo, te das cuenta que dejé mi carrera para darme este tiempo de ir a CONAFE, cuando regreso a terminar, pues platicaba un poco, bueno, no un poco, metía mucho la verdad de mi experiencia, porque sí me cambió bastante. Y ella me decía, es que esa palabra es la importante. O sea, que a ella le gustaba mucho que nosotros, bueno, los que éramos líderes de educación comunitaria, no nos dijeran maestros, sino que nos dijeran líderes. Porque decía, desde ahí ya se les está, o sea, por parte del Estado, reconociendo la figura que tienen de liderazgo dentro de las comunidades. Porque luego a veces lo que se piensa de un maestro, sobre todo actualmente, es que, bueno, el maestro es el que, y depende de la subjetividad de cada padre de familia, el que va a cuidar a los niños, el que va a entretener a los niños, el que va a hacerse cargo de ellos, el que los va a educar por mí, y es como de, a ver, no. O sea, esa subjetividad ahí no entra, es como, él, o sea, la persona que está frente al grupo, va a ser el líder, o sea, la persona que va a estar organizando, gestionando y que requiere de la participación de otras personas. Entonces yo digo que es mucha la parte de liderazgo. Sí, la verdad es que es un liderazgo compartido. Al final, en el último periodo que estuve en CONAFE, el modelo educativo te permitía que hubiera diferentes comunidades dentro de la misma comunidad de aprendizaje en las que pues había alguien que estaba acompañándote en este proceso educativo, porque lo que el modelo promovía era pues desarrollar tu pensamiento crítico, desarrollar tus habilidades de investigación, desarrollar tus habilidades también comunicativas al momento de exponer, y cómo todo esto te va formando para aprender a aprender, porque es la parte más importante y es algo que se debe de tener, yo creo, en todos los niveles educativos, que seamos capaces de aprender. Vivimos en una sociedad que es muy cambiante, en una vida, exacto, que hay avances que te dejan atrás de un día a otro, y tú tienes que saber cómo manejarlo, cómo llevarlo a cabo, y para esto necesitas saber de dónde obtener información. Es algo que me gustaba mucho del modelo académico de CONAFE, se aprende enseñando. O sea, porque no nada más es a la figura educativa, o sea, al maestro frente al grupo líder de educación comunitaria o al educador comunitario, como se le dice ahora. No nada más es como de, sí, mira, agarra el libro y 2 más 2 son 4. Es como de, no, o sea, cuando tú tienes, porque son diferentes procesos, cuando tienes tu formación intensiva, que es como antes de empezar el ciclo escolar, te dicen, estos son los contenidos. A ver, tú da un tema, como si dieras una clase, por decirlo así. Y ahí la vas dando, y es como de, bueno, estoy practicando, ¿no? Y luego tienes otra práctica, que es como de literalmente tienes que preparar el tema y todo. Y es como de, bueno, ya es medio de batallas, pero es otra práctica. Y cuando te toca estar en grupo, ya es como de, ya lo viste o ya lo viviste como 2, 3 veces, ya tienes más seguridad de lo que estás diciendo, no por el hecho de que lo hayas memorizado, sino porque ya tienes esta experiencia compartiéndolo, evaluándolo. Y ese mismo modelo es en el que a los niños se les pide, que luego también, porque dentro del grupo también lo llaman, o bueno, se le llamaba, tú lo sabrás mejor, la comunidad de aprendizaje, lo que ya mencionabas, que es como de, a ver, es que compañeritos, compañeritas que ya vayan agarrándole más rápido la onda, por decirlo así, a un tema, ayúdame también como a mí, LEC, o como el docente, a poder compartir la información con tus compañeros. Y además de que es una información como que se va dando entre pares, la persona que va compartiendo la información vive el mismo proceso, por decirlo así, o un proceso muy similar que el líder de educación comunitaria, de decir, bueno, tengo esta información y aparte la refuerzo cuando la estoy compartiendo, sino cómo aprendí a compartirlo y a evaluarlo en la parte también de tus demás compañeros. O sea, eso se me hace algo muy valioso, que créeme que en otras partes del mundo no tienen ni envidian mucho. Sí, es un ciclo que te va reforzando el aprendizaje y te va llevando a que profundices, a que conozcas más, a que puedas compartir, y es algo que es genial, a mí también me parece. Oye, y ya nos platicaste un poquito cuando mencionabas lo de la parte de qué es ser un educador comunitario,
Pero ¿cómo es que tú particularmente, digo, ahondando un poco más, dijiste, ¿sabes qué? Sí quiero. O sea, dijiste, ok, mi mamá ya me mencionó que está esta organización, que no sabemos cómo se llama, pero que te atiende y te apoya. Dijiste, pues yo me voy por el apoyo. O dijiste, no, pues que a lo mejor lo hago porque, no sé, es un trabajo. ¿Qué? ¿Por qué decidiste participar? La verdad te digo, fue como una cosa de necesito hacer algo por mí, necesito hacer algo que me ayude a continuar con mis objetivos, que era tener una carrera, y la única vía fue hacerlo en CONAFE. Entonces yo llegué con el firme objetivo de obtener una beca, pero yo nunca me esperé que me iba a enamorar de la institución, de su quehacer, porque eso es lo que sucedió realmente. Te puedo decir que es una de las cosas que más orgullo me llena de decir que participé, de las cosas que logré estando ahí. De verdad que para mí fue una cosa que me cambió completamente la forma en la que veía a mi entorno, la forma en la que yo me desenvolvía, los objetivos también, porque te digo, ingresé por la beca, pero luego conozco a mis niños. Yo tenía el primer ciclo, estuve en un preescolar, tenía 5 niños, me acuerdo perfectamente de ellos, aunque ya fue hace varios años. Estaba con Nailé, con Nahum, con Yaretsi, con Juanito y con Brian. Y nunca se me van a olvidar. Y de verdad que yo al principio decía, a mí esto no me gusta, lo hago solamente por compromiso. Y pasó el primer mes y dije, qué padre, ahora voy a hacer esto porque como que está divertido hacer esto con los niños, no sé, crear materiales didácticos y todo esto. Y luego seguí y seguí y seguí y seguí. Entonces llega, porque en CONAFE pues se atiende por ejemplo, en ese entonces era el preescolar de todos los grados. O sea, mis niños no era como que todos eran de tercero, de segundo, no, era de todos los grados. Y Nahum era el único que era de tercer grado. Entonces llegué el día de la graduación, del final de cursos, y realmente para mí fue como, no puedo creer que me esté costando tanto saber que ya no va a estar Nahum en el grupo. No puedo creer que yo estoy graduando, por llamarlo de alguna forma, a un niño de preescolar cuando yo no tenía ni siquiera confianza en mí. O sea, y eso también fue algo que me ayudó muchísimo. Te digo, llegué exclusivamente por la beca, pero me quedé por la labor tan importante que hace CONAFE. Fíjate que me identifico contigo en ese sentido, porque cuando yo estaba en la preparatoria, yo estuve en un CECITE. Para que no conozcan, pues el CECITE es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León, plantel Estanzuela. Y pues es una escuela, digo, ahorita cada vez, y qué bueno, le están invirtiendo más. Pero en su momento cuando yo estuve, que fue en época de 2010 a 2013, sobre todo mi plantel, y no lo digo como en un sentido como de queja ni nada, pero sí vivíamos cierto rezago por parte de otros planteles, porque, por ejemplo, el CECITE es una dependencia que tiene un plantel por municipio. Entonces, el de Estanzuela realmente es el de Monterrey. No obstante, si tú vas al de otros municipios, no importa en qué colonia estén, tienen el nombre del municipio. El Escobedo, el Carmen, el de Apodaca, etc. Entonces a nosotros, como en lugar de ser CECITE Monterrey, éramos CECITE Estanzuela, sí recibíamos ciertos comentarios ahí peyorativos. De hecho, yo me acuerdo que nosotros ganábamos, bueno, yo ni participaba, ni ejercicio hago, pero el plantel tenía mucho reconocimiento por el tema de carrera, es que tiene un nombre. Atletismo, muchas gracias. Ganaban los primeros lugares en atletismo. Y cuando ganábamos, o sea, cuando ganaba el plantel, otros planteles decían, pues ¿cómo no van a ganar si se la pasan corriendo de la granadera? Por el tema de la colonia donde estaba. Y era como de, bueno, el chiste es que por esas mismas condiciones de vulnerabilidad en las que vivíamos, yo también decía, pues que ¿cómo le hago para entrar a la universidad? Y de repente yo me enteré de CONAFE porque mi papá viene de una comunidad de San Luis Potosí, que es un ejido, se llama Charcas. Bueno, no, el municipio se llama Charcas, el ejido se llama Chupaderos. Cosa irónica, porque el ejido donde yo di clases en Mina también se llama Chupaderos. Todo se conecta, pero bueno. Y el chiste es que yo sabía porque decía, no, pues es que ahí en el rancho, porque efectivamente, o sea, como te dices, no se le llaman, la gente de campo pues sí le dice más como ranchos, ¿no? Es su forma coloquial, por decirlo así. No, pues que en el rancho recibíamos educación por CONAFE.
Y o sea, yo supe de CONAFE de ese lado. Yo me acuerdo que en la preparatoria busqué en Google de que dónde está la oficina de CONAFE aquí en Monterrey. Fui cuando estaba aquí enfrente de la plaza de... Ah, la que está por Platón Sánchez. De la Luz. Sí, yo fui ahí al edificio a preguntar cómo está, no sé qué. Yo me acuerdo que salió un hombre, que en este momento no me acuerdo su nombre, lo siento mucho, señor, pero lo valoro mucho y lo está muy presente en mi vida porque me dijo, no, yo soy el encargado de preescolar de aquí de Nuevo León, necesitamos a gente como tú que venga por su propio pie y que se interese y bla, bla. Y yo de que, ay, muchas gracias, señor. Y me empezó a levantar mucho el ánimo y por cosas de la vida se me presentó la oportunidad para ir directamente, o sea, para, digamos, no tener que depender de un apoyo extra para entrar a la universidad. Para ir directamente a la universidad, por decirlo así. Y pues lo acepté. Lo acepté muy a regañadientes porque yo recuerdo que la persona que me dijo, no, hombre, te apoyamos en esto, me dijo de una manera como muy despectiva de que es que si no aceptas, si no vas a la universidad, por irte a dar clases a un rancho, serías un tonto. No uso la palabra tonto, es otra palabra más despectiva. Fuerte. Y yo me quedé así como de, ay, pues sí, no, porque aparte imagínate un adolescente de preparatoria, como, ay, no, sí, el adulto me está diciendo que tengo que aprovechar, pues voy a aprovechar. Y pues ya no me inscribí. Pero a mí se me quedó la espinita. Entonces, cuando yo iba en la carrera, yo en la carrera me involucré en grupos de derechos humanos y demás. Y hubo un momento en el que dije, es que yo ya no pertenezco aquí. O sea, aquí me refiero a la carrera como tal. Yo no pertenezco a esta escuela, yo no pertenezco aquí. Me siento muy frustrado porque no estoy encajando y me acordé de CONAFE. Entonces dije, me voy a CONAFE. Y busqué, yo no sabía, casualmente, la oficina regional de Monterrey estaba, no les miento, a 20 minutos caminando de mi casa. Y yo me quedé así como dije, esto no es, porque ni modo, yo no soy de coincidencias. Dije, esto no es una coincidencia. Y fui caminando literalmente a la región, a la oficina regional, ya no a la estatal, sino a la oficina regional, y pregunté que, oigan, me quiero inscribir. Ah, no, sí, mira, hace este registro, bla, bla. Pues que me inscribo, que me doy de baja en la carrera. Me acuerdo porque subí una historia en Instagram con la foto de la facultad de que la canción de Julieta Venegas, de que lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Bueno, y el chiste es que ya una vez que hice eso, pues empecé la formación donde te conocí todo y definitivamente fue una experiencia que cambió mi vida. Ahí me tocó el tema de la pandemia, que fue también un reto muy grande. Tuve otros retos que yo daba clases en secundaria con 4 estudiantes y de repente la maestra de preescolar y de primaria se me fue y la madre que a mí con la que lidiaba, porque yo estaba en una casa hogar religiosa que trabajaba con niños y niñas que vivían con VIH o con algún diagnóstico médico como alguna discapacidad psicomotora diferente, pues me dice la madre, oye Héctor, es que, bueno, no, la hermana, porque la madre es la superiora, me dice la hermana, oye Héctor, es que, maestro, es que pues no queremos dejar a los niños chiquitos sin maestro, entonces ahí me las arreglaba para dar preescolar, primaria y secundaria. Entonces aprendí bastante, me tocó la pandemia, me tocó el estrés, luego fui también parte del equipo técnico y también fue donde viví esta parte de la logística que hay detrás, que luego hay mucha gente, y quiero decirlo, hay mucha gente de CONAFE que es educador comunitario o educadora comunitaria y dice, ay, pues es que el equipo técnico no hace nada, nada más da órdenes. Es como de, papito, mamita, yo no sé cómo sea la experiencia que tú tienes, pero a mí como equipo técnico era como, yo me encargaba de estar al pendiente de las calificaciones y tareas de todas las comunidades que me tocaban, que yo tenía como 8 o 9, y aunado a ello era como que te llegó material educativo, haz tus kits para cada escuela, entonces ahí me tienes cargando cosas, ahí me tienes organizando, llevando, era un show. Entonces sí valoren mucho ese aspecto. Y bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia en la formación intensiva y en tu primer viaje a comunidad? Bueno, la formación, pues obviamente yo llegué en ceros prácticamente y yo dije, pues tengo que poner atención en todo porque me va a tocar y algo que me repetían mucho es, si tienes duda, pregunta porque ya estando en comunidad pues vas a estar tú frente a grupo. Digo, en aquel entonces que yo ingresé era diferente el modelo educativo también, entonces sí era un poco más como la escuela tradicional donde estaba el instructor que era la figura que yo tenía en ese momento al frente del grupo y entregaba más, pues era como dar la clase como comúnmente conocemos. Entonces yo estaba muy al pendiente de todo, preguntaba qué significaba cada término, que si tenía dudas
dudas en cómo se tenía que llevar a cabo la sesión, porque nos enseñaban lo mismo que todavía creo hacen los profesores, las planeaciones de la jornada, tenías que hacer las evaluaciones, tenías que hacer el llenado de todas las cosas que tienen que ver con lo administrativo también, por ejemplo, porque obviamente es algo formal, o sea, cuando los niños egresan del preescolar tienen su constancia de preescolar, cuando egresan de la primaria tienen su certificado de primaria, su boleta de calificaciones, todo es sumamente formal, entonces tú tienes que tener en mente eso de que todo lo que haces, pues al final de cuentas vas a afectar positiva o negativamente a la vida de tus estudiantes. Entonces yo estaba siempre como muy al pendiente porque yo no me sentía capaz. Entonces creo que eso fue como una de las cosas que a mí me ayudaron mucho, el hecho de encontrarme y sentirme a mí mismo como una persona que no era capaz de hacerlo. Yo decía, es que necesito aprender todo lo que sea posible aquí. Yo sabía que había entrado por la cuestión de la beca, pero sabía también que tenía una responsabilidad enorme de la educación de los niños. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy bonito porque aprendí muchas cosas. Había temas en los que yo no sentía que era bueno y terminé con reconocimiento por parte de mis compañeros de que, oye, es que tú eres muy bueno, no sé, por ejemplo, exponiendo, o la dinámica que implementaste en esto estuvo súper padre y así. Y la verdad es que en esa primera formación intensiva la pasé pues algo preocupado, pero en el buen sentido, porque yo decía, de aquí tiene que salir pues el mejor maestro de mi ser para poder llegar a la comunidad como tiene que ser. Me dijeron, cuando tú llegues a la comunidad, ellos ya van a saber qué hacer, tú no te preocupes tanto por cómo te van a recibir. Tú no conoces a la comunidad, pero la comunidad ya sabe de ti. Entonces, a mí eso me resultaba muy extraño porque dije, es que yo, o sea, yo no he visto que la gente conozca CONAFE, entonces ¿cómo van a saber que yo soy el maestro de CONAFE o el instructor de CONAFE de esa comunidad? Me acuerdo perfectamente que llego a la comunidad, era un caminito así pues no estaba pavimentado obviamente, exacto, una veredita, al lado muchos árboles y así, y venía una señora con un paraguas y yo pues lo primero que dije fue voy a saludarla de buenos días. Entonces le digo buenos días y me dice buenos días, ¿usted es el instructor de CONAFE? Y yo le digo, sí, o sea, me sorprendí mucho porque exactamente lo que me habían dicho que iba a pasar sucedió. Y le digo, sí, soy yo, o sea, realmente sí ya sabían lo que estaba sucediendo, sí ya sabían que iba a llegar alguien que era nuevo, que tenían que arroparlo, porque eso también es lo que hacen en las comunidades, se promueve y obviamente se tiene que hacer que arropen, que cobijen, que le den seguimiento, que estén al pendiente del instructor o del educador comunitario actualmente, porque pues es la forma en la que también la comunidad participa. Entonces, cuando llego a la comunidad, no sabían si iba a haber instructor, porque también es una situación que pues no se puede negar. En ocasiones era difícil encontrar pues jóvenes que quisieran participar y había comunidades en las que pues no se brindaba el servicio en ocasiones desde el inicio del ciclo. Siempre se buscaba tener cobertura total, pero no sucedía siempre. Entonces llego a la comunidad, no estaban los niños ahí, no estaban como que esperándome ya en la puerta ni nada por el estilo. Pero le digo a esta señora, que posteriormente supe que era madre de familia de uno de los niños, y ella fue después la presidenta de la PEC, de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria, que era como la Asociación de Padres de Familia. Entonces, ya estaba toda la estructura, nada más faltaba que se parara alguien ahí y pues ese alguien fui yo. Llegaron mis niños al día siguiente. Los primeros 3 días tuve 3 niños nada más y ya posteriormente se incluyeron los hermanitos Naile y Nahum. Y la verdad es que para mí fue como, no sé, como tan orgánico todo, porque las mismas mamás me decían,
qué tenía que hacer en el sentido de, por ejemplo, aquí la escuela la abre el maestro de la primaria, porque yo estaba en un lugar donde sí había una primaria de la Secretaría de Educación y había un profesor ahí y pues él era el encargado del espacio, como que nos prestaban un salón que estaba aparte para que ahí fuera el de preescolar. Y de que no, las llaves las tiene el maestro de la primaria, usted cuando llegue aquí ya va a estar abierta la primaria, nada más tenga las llaves del preescolar. Y aquí lo que necesite pues nos puede decir y todo esto. Me acuerdo que el recibimiento fue pues muy bueno, la verdad. O sea, las personas, como te digo, ya saben lo que sucede, ya saben cómo funciona y nada más tú llegas y ellos los más encantados de la vida. O sea, creo que es uno de los momentos más bonitos de estar en CONAFES cuando llegas a tu comunidad por primera vez. Sí, porque definitivamente, como lo mencionas, desde la formación intensiva, no te sientes solo. Eso fue algo que a mí me sorprendió mucho también. O sea, acá entre nos, de repente cuando llegaba la formación era como que todo mundo, o bueno, sobre todo por parte del equipo técnico me refiero, no sobre ti, o sea, porque siento que si uso la expresión sobre ti suena que es como, no sé, exigiéndote cosas. No. O sea, todo el mundo como que preguntándote, compártenos algo de ti, por qué estás aquí, cómo estás, bla, 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 bla. Y eso es algo que a mí me sorprendía mucho, porque pues yo también tenía experiencia laboral y por lo general es como de, mira, te toca hacer esto, haz esto y ya, ¿no? Entonces sí me llamaba mucha atención. Y también en las partes de las comunidades, no sé si a ti ya te llegó a tocar, yo recuerdo cuando a mí me tocó la práctica por primera vez, hasta me sentí mal porque yo mi práctica la hice en una comunidad que se llama El Hondable, Nuevo León, que está en el municipio de Santiago. No es por hacer publicidad, sé que no somos turismo, pero de verdad es una de las zonas más bellas que pueden existir en México. O sea, me van a decir que es ridículo, pero la gente que no me va a dejar mentir. El Hondable en Santiago, Nuevo León, no le pide nada a los Alpes suizos. Suena muy inventado, pero es real. Quien ha ido lo sabe. Bueno. Y cuando voy, además de que me doy cuenta de que la comunidad, o sea, el medio ambiente es hermoso, la gente es muy hospitalaria, al grado que cuando llegamos, porque yo iba con otra compañera, que estuvo bien divertido porque llegamos, como tú dices, de que alguien nos esperó en un pueblo y de que súbanse a la camioneta por atrás y nos vamos por toda la sierra. Ese momento es de los mejores momentos de mi vida. Pero bueno, cuando nos dan de comer, hicieron un sartén y nos pusieron el sartén. Comimos mi amiga y yo comí bien tranquilo, dije, pues qué padre, ¿no? O sea, en mi mente fue, esto lo hicieron para nosotros y ellos van a hacer aparte. Creo que fue a la cena o al desayuno del día siguiente que mi compañera me dice, Héctor, nada más no comas mucho. Y yo, ¿por qué? Y me dice, ¿no te diste cuenta ayer? Y yo, fue en la mañana, la mañana del día siguiente. Y yo, ¿por qué? No me di cuenta qué pasó, ¿por qué? Cuando nosotros comimos, entre la familia comieron lo que dejamos. O sea, literalmente te dieron, o sea, no te dan de comer de lo que ellos comen. Sí. O sea, no me refiero nada más a, pues si ellos comen huevo, a ti te dan huevo. No, es como si ellos te preparan como si tú fueras también de la familia. Claro. O sea, eso es algo que definitivamente yo valoré muchísimo y aprendí a valorar muchísimo todas las comunidades también de las zonas rurales. Pero bueno, Manuel, también pasando de este tema de cuál fue tu primera experiencia, para ti, o sea, Emanuel Montoya, no tanto la comunidad, tú. ¿Cuáles han sido los que tú consideras tus logros más destacados dentro de la institución, dentro de toda esta trayectoria? No, la verdad es que te digo, yo no tenía una visión más a futuro, más que termino el ciclo escolar y tengo la beca. Nunca me sentí lo suficientemente capaz. Al siguiente ciclo, cuando yo me acerco con el coordinador de aquel entonces de la región, le digo, quiero saber si me pueden dar oportunidad de estar un segundo año porque quiero generar más beca para pues, que me alcanzara hasta la carrera, ¿no? la beca. Y me dice, pues es que de hecho pues queríamos invitarte a que continuaras. Y yo dije, ¿en serio? O sea, y para mí fue como, wow, o sea, sí realmente he hecho algo bueno aquí. Y así fue durante los siguientes años. Yo de verdad que yo siempre tuve en mente, voy a hacer lo mejor de mí, pero nunca pensé que lo mejor de mí fuera bueno totalmente. Y luego el siguiente año me cambié de región, estaba en la región de Monterrey y luego después me fui para la región de Cadereyta y estando ya como capacitador en aquel entonces, mi coordinadora, que es una de las personas más geniales que he conocido en el mundo, más amorosas y que más me ha ayudado también en mi desarrollo, es la Lic Tere. Un saludo para usted, Lic.
Ella me dice, cuando terminó mi ciclo de capacitador, me dice, oye, es que quiero que tú seas el asistente de CONAFE, que era como, pues sí, vas aumentando como de jerarquía o de responsabilidades, ¿no? En un principio te encargas de tu comunidad, cuando era capacitador te encargas de ciertas comunidades, y de asistentes te encargas de comunidades de toda la región. Entonces, para mí fue como, wow, o sea, realmente sí estoy haciendo las cosas bien, parece ser. Y había una cosa que no sé si te acuerdas, no sé si se sigue haciendo o si en qué momento se dejó de hacer, que se llamaba el premio CONAFE. Para mí eso era o sea, yo si soñaba algo dentro de CONAFE era tener el premio CONAFE. Entonces, cuando fui asistente, entré dentro de la categoría, y la verdad es que yo reconozco y siempre voy a reconocer el trabajo de todas las personas que estuvieron en los mismos ciclos que estuve yo, que había muchísimas condiciones que se prestaban a que alguien más tuviera el premio CONAFE, desde las distancias de las comunidades que atendía, el difícil acceso, las características propias de las comunidades, que yo decía, no creo que suceda, o sea, de verdad no creo que suceda. Y me acuerdo que entré, o sea, sí supe que entré como a la terna, pero dije, pues alguien más se lo va a llevar, y con todo gusto y todo respeto. Y el día que se hace la premiación, pues llevaron a todos así los que estábamos participando del estado, y dicen mi nombre cuando dicen el premio CONAFE para el asistente educativo de preescolar, es para Jesús Emanuel. Fue la cosa más, no sé, más genial de estar ahí, porque dije, yo vine a cumplir con una meta personal, que es seguir estudiando, y me voy con el reconocimiento de que he hecho algo bueno por alguien más, y nunca nada te va a dar como más satisfacción que eso, saber que realmente participaste en algo que hizo un cambio grande o pequeño en ciertas personas. Y yo es con lo que los logros para mí siempre fueron, digo, el premio, wow, ¿verdad? Porque aparte era un apoyo económico extra y así, pero para mí los logros eran día a día saber hacer algo nuevo para poder llevar a la comunidad o para poder llevar a los capacitadores, y que se pudiera replicar y que reconocieran como que estas iniciativas. Para mí fue de las cosas más grandes que tuve dentro de CONAFE. O sea, el hecho de sentir que estás haciendo algo bueno es lo más genial que te puede pasar. Ese premio antes, bueno, te pregunto, cuando te tocó, ¿incluía el viaje? No, tampoco había viaje. Había un viaje. Y ahí me dio, es que ahí te va la historia oscura. A mí, yo hice el ciclo escolar, tú lo recuerdas, 2019-2020. Es decir, yo empecé en agosto de 2019 y concluí en julio, no recuerdo bien, del 2020. Pero para quien no recuerde, el 2020 me hizo la fea, me hizo la maldad, porque vino la pandemia. Sí. Y antes, haz de cuenta que justamente cuando declararon pandemia, y me acuerdo perfectamente, fue un sábado, esa semana previa, o sea, de esa semana de ese sábado, de lunes a viernes, tuvimos una formación intensiva, bueno, una capacitación intensiva que era de una semana. Y en esa capacitación votaron por quienes iban las personas para participar en ese reconocimiento. Y ahí me dijeron de manera extraoficial que yo iba ganando las votaciones. Y adivina qué, ya no me dieron nada porque vino la pandemia. Y fue como de, tengo ese premio, mira, aquí. Y lo tengo bien presente por eso que pasó. Pero bueno, te odio pandemia. Pero bueno. Manuel, además de esto, porque yo quiero que nos platiques, tú también tuviste un reconocimiento por algo de escritura. Ah, sí. Es que de verdad que yo me desarrollé muchísimo en CONAFE. Yo tengo muchas cosas que agradecerle, la verdad. O sea, es algo que siempre voy a presumir con orgullo de que estuve ahí, porque aprendí mucho de mí también. Entonces, me acuerdo que una vez lanzaron así, había muchas cosas de participación, y una vez lanzaron algo que se llamaba Voces y Letras de mi Tierra, que podías participar escribiendo ciertas cosas, ¿no? Que podía ser un cuento, un poema o así. Y yo dije, bueno, pues voy a intentarlo. Nunca lo había hecho, pero pues me gustaba porque justamente el estar en CONAFE me acercó como a la literatura infantil, ¿no? Donde había cuentos en las comunidades, se fomentaba mucho la lectura, obviamente. Y yo los leía y decía, ay, qué bonito, yo quiero como que algo así, ¿no? Me gustaría escribir algo como este estilo. Entonces me dicen, se lanza esa convocatoria, yo escribo, y tenía que ser como relacionado a los temas de CONAFE también. Entonces, nunca se me va a olvidar, yo le puse a mi cuento Migrante.
Y trata de un niño de una comunidad migrante y cómo él percibe el cambio y cómo es de pronto una situación difícil. La verdad del trasfondo es que yo en mi infancia muchas veces tuvimos que cambiar de casa porque vivíamos en casas rentadas. Entonces se acababa el contrato o pasaba alguna situación y nos cambiábamos de casa. Entonces para mí era desprenderme de lo que ya conocía, de lo que ya sabía y volver en un mundo completamente nuevo, aunque fuera una colonia, bueno, era como normalmente de municipio a municipio, era todo nuevo para mí, todo cambiaba, ya no tenía los amigos que tenía de todo esto. Entonces dije, creo que algo similar sucede con las personas que están en esta situación de migrar. ¿Cómo de un día para otro ya amaneces en otro lugar, ya estás en otro contexto completamente diferente? Y Migrante era protagonizado por Ical y él pues contaba qué era lo que sentía, ¿no? Que fue un poco como me sentía yo en ese momento. Entonces mando el cuento y nos dicen que se van a anunciar próximamente la premiación y todo, y de repente llega como el oficio de que pues los ganadores, y estaba yo ahí y dije, no puede ser, porque si no mal recuerdo había personas del Instituto de Cultura de aquí de Nuevo León, algo intervinieron como para la selección y todo esto, y dije, Conarte, perdón. y dije yo, wow. Alguien que sabe de arte, que sabe de cultura, dijo, este cuento tiene algo bueno. Y la verdad es que eso me impulsó mucho. Tiempo después estuve creando historias para dormir para una aplicación y fue basado en eso, o sea, en esas experiencias. Todo lo que yo viví en CONAFE sumó para la persona que soy el día de hoy, que quiero pensar que soy buena persona, y todo fue encaminado al desarrollo. Y creo que esto también se propicia mucho en CONAFE. Si bien la educación básica en comunidades retiradas es su principal función, se ramifica de muchas formas porque crece la comunidad, creces tú cuando eres educador comunitario y te das cuenta de todas tus posibilidades, no nada más de lo que te toca hacer. Si tú ves más allá, en este momento yo puedo voltear y decir qué momento específico de CONAFE está repercutiendo en mi vida actual. O sea, por ejemplo, esto que mencionas del concurso, eso fue lo que me llevó a mí a creer que yo podía escribir y que después me contrataran en una aplicación para dedicarme exclusivamente a escribir historias. Y la verdad es que si no hubiera sucedido ese concurso, yo no me hubiera animado nunca, por ejemplo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y siguiendo con esta parte, digamos un poco de lo emotivo de CONAFE que te puede dejar, pero ahora un poquito a lo mejor más sensible. ¿Hubo algún momento, alguna situación en tu comunidad, con tus niños, etcétera, que te llevara al borde de las lágrimas? Sí, varias. Porque, bueno, para empezar soy bastante sensible y creo que de las primeras veces, te voy a contar dos historias. La primera fue cuando cuando ingresé a CONAFE el primer año, todavía mantenía un empleo aparte. Trabajaba en una paletería. Entonces se me acomodaba el tiempo para ir en la mañana al preescolar, como yo iba y venía a la comunidad todos los días, porque también un saludo a la maestra Conchita, que era la que me transportaba todos los días. Exacto. Y de verdad que te digo, por eso todos participan en la comunidad. Entonces yo podía ir y venir y en la tarde iba a la paletería y salía pues ya muy tarde. Entonces yo dedicaba ese tiempo de muy de la noche para hacer cosas para mis niños. Un día hice unos dibujitos que los pinté con pintura así de agua y todo, porque yo dije para mañana utilizarlos en clase. Como material didáctico. Exacto. Y uno de mis niños, pues, de pronto, pasan situaciones así todos los días, como que de pronto llegó un momento de estrés, de que no pudo controlar su enojo con otro de sus compañeritos y empezó a romperlas. Y a mí me dolió mucho, o sea, fue como de que... Todo tu esfuerzo. Sí, dije, como me desvelé tanto por hacerles algo bonito a ustedes y así es como lo están recibiendo. Y la verdad es que fue como... tocó que ya íbamos a salir al descanso, se fueron y yo me quedé llorando en el salón, pero fue como una cosa así de que con ese dibujo me rompiste el corazón también. pero una parte emotiva fue cuando ya terminamos el ciclo, que te digo, yo cuando
empiezo, me acuerdo, en aquel entonces no existían las inteligencias artificiales, pero había internet, entonces yo busqué como un discurso de maestro de preescolar para cuando salieran los niños del ciclo escolar, ¿no? Los que se iban ya a primaria. Y yo nada más tenía un niño, entonces lo busqué, lo vi, le hice algunas adaptaciones y dije, me gusta este. Y empiezo a leerlo y no pude terminarlo porque me empecé, y ahorita me acuerdo, me dan muchas ganas de llorar todavía, porque pues para mí era algo muy fuerte que estaba despidiendo a mi niño, o sea, que había estado nada más un ciclo escolar con él, pero en ese ciclo escolar pasaron cosas buenas, pasaron cosas malas, pasaron muchas cosas y hasta ese momento yo no me había percatado de que ya no lo iba a ver. Y ya nunca lo volví a ver y la verdad es que como que las despedidas me cuestan mucho y ese fue un momento en el que ahí sí, frente a los padres de familia, frente a mis niños, no pude contener el llanto y es una cosa muy bonita, pero también pues muy triste. Te entiendo. Cuando yo di a clase en la casa hogar, pues imagínate las situaciones que me tocaron vivir, que me tocaron presenciar, historias que me tocaron conocer. Yo también lloré bastante. Yo me acuerdo que, bueno, técnicamente la primera vez que lloré no fue con los niños, sino el primer día de clases que yo fui a la casa hogar. Ahí me daban de comer con las personas de la casa hogar. O sea, es que tengo que aclarar. Es la casa hogar Simón de Betania, en Mina, Nuevo León, que también tiene una sede en Monterrey, por si alguien quiere donar algo. Atiende a poblaciones que viven con VIH y o que tienen algún diagnóstico de alguna discapacidad. O en el caso de las personas adultas que tienen alguna condición de salud que requiere atención y las personas no la pueden conseguir de manera autosuficiente, ¿no? Y los niños y niñas tienen como su edificación, que es un solo piso, pero son diferentes cuartos. Y luego cruzas 100 metros, o sea, cerquitas, y está otra edificación que es de los adultos. Entonces yo daba clases en el edificio de los niños, pero me quedaba con los adultos. Entonces el primer día que me dan de comer con los adultos, yo lloré porque se me acercó un señor que tenía cáncer y me empieza a contar su historia, que se había quedado sin familiares, que se había quedado sin nadie. Y, o sea, yo como que lo abracé y el señor empezó a llorar y yo dije, no puedes llorar, no llores, no llores, porque si lloro yo, o sea, yo estoy hablando del señor, si lloro yo, las cosas van a descontrolar más. Entonces fue como que aguántate. Y ya me fui a mi cuarto y empecé a llorar ahora sí. Pero luego también me tocaba conocer casos. Mira, como te digo, yo estuve en grupos de derechos humanos desde la universidad. Y también estuve en un grupo de la universidad que abordaba temas de salud sexual. O sea, el tema del VIH yo estaba familiarizado con él. Sí. Sin embargo, no es lo mismo recibir información académica o que un doctor te platique a conocer la historia de una persona que vive con VIH. Más cuando es una persona, o sea, un niño o una niña, un adolescente. Me tocó conocer situaciones de una niña que estaba en la casa hogar porque aparentemente, porque pues tampoco tengo el expediente de su caso, había habido abuso sexual por parte de gente de la escuela en la que estaba, adultos, y se sospechaba que también de su familia. Entonces era como de, ¿en qué tipo de sociedad vives que una niña de 11 años no tiene la seguridad ni de estar en su casa ni de ir a la escuela sin vivir este tipo de violencias? Y que a consecuencia de ese tipo de violencias ahora está ahí porque tiene VIH y tiene que estar siendo atendida. Y luego me tocó conocer, ahorita que mencionabas la situación de las personas migrantes, dije, todo que ver, porque me tocó un niño que él era de Honduras, pero su mamá era migrante, es decir, venían en la caravana migrante y el niño no fue ahí por él, sino por la mamá, porque la mamá le ocurrió un accidente. Entonces el niño no tenía papá, venía de todo un travesía de estar en el desierto, en la selva, etcétera. Y cuando yo lo empiezo, digamos, como a atender, no atender en plan, porque yo ni siquiera le daba clases como tal, sino que jugaba con él eventualmente o convivía, lo cargaba y demás. Un día yo llegué un lunes, porque llegaba los lunes y me quedaba toda la semana y me iba hasta el viernes. Llego el lunes, me recibe, viene corriendo hacia mí, me abraza y me dice, es que yo quiero que tú seas mi papá. Yo quiero que tú seas mi papá porque tú me cuidas, me quieres, me abrazas. Y yo así como de... y ahí me daba... O sea, eso y una situación de que mis 4 estudiantes, Aurora, Rubí, Edith y Ángel, me decían, una vez me dijeron, justamente también antes de la pandemia, cuando ya no los pude ver presencialmente, me dicen, maestro, ¿usted tiene hermanos? Y yo, no, yo soy hijo único. Me dice, y yo, ¿pero qué pasó? Y no recuerdo qué comentario hicieron, pero me dieron a entender que habían platicado previamente. Y me dice, es que queríamos preguntarle si usted no quería tener sobrinos. Y yo así como de... o sea, a mí me da mucho sentimiento porque digo, o sea, vivimos
en un estado donde la adopción homoparental todavía no es posible. Entonces yo dije, aunque yo quiera, no puedo, o sea, no sé, me daba demasiado sentimiento, me ponía en una situación demasiado vulnerable emocionalmente. Y yo sí iba a mi cuarto y me encerraba y lloraba. Pero bueno, son situaciones muy complicadas. Sí. Emanuel, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ya nos platicaste de tus estudiantes, ya nos platicaste también de algunas experiencias que has tenido como, digamos, logros, etcétera. ¿Algún mensaje final que te gustaría darle para las personas que están interesadas en ser parte de CONAFE? Que lo hagan, que de verdad lo he repetido durante todo el contenido, durante toda la entrevista, y lo voy a seguir repitiendo siempre. No va a haber nada que te dé más satisfacción y más felicidad que saber que estás haciendo algo por alguien más. Para mí eso es lo más valioso que te puede brindar CONAFE, que es esta experiencia de compartir, de ser alguien que puede hacer un cambio, de ser alguien que puede aportar algo al mundo, a la sociedad. Y de verdad que es una experiencia bastante, al menos a mí y sé que a muchos de mis compañeros, que te marca de una muy buena manera. O sea, hay que reconocer la labor de las personas que están actualmente y saber que nosotros podemos ser esas personas, podemos ser, como luego le llaman, este factor de cambio que realmente existe y que realmente se puede de una manera, y posiblemente, como para mí, puede ser CONAFE el camino también. Emanuel, ¿cuál sería la frase con la que te podríamos recordar de este Manuel que dejó huella en CONAFE? Hay una frase que yo me apropié de una novela infantil y que desde hace tiempo utilizo, y pues ni modo se las voy a decir, no quiero sonar arrogante ni nada por el estilo, pero es: yo soy Emanuel y vine al mundo para hacer el bien. Ah, sí, ya te acuerdas, sí. Me encantó muchísimo. Y Dana va a estar armando también. Y me gustaría hacerte una pregunta así súper random. ¿Qué harías si fueras secretario de Educación Pública? La verdad, buscaría que haya mayor reconocimiento para la institución que me formó, que es CONAFE, y lo voy a decir siempre, que haya también más oportunidades para estas comunidades, ver la forma en la que se vayan disminuyendo las brechas, los problemas que existen entre una comunidad rural y lo que hay en la urbanización, que tengamos más amplia nuestra forma de ver hacia afuera, porque creo que a veces eso es lo que nos hace falta en las comunidades, saber que hay algo más allá. Eso te puede cambiar la perspectiva de vida y lo que quieres hacer, y creo que eso se necesita mucho. Entonces, disminuir las brechas sería para mí como mi principal tarea. Enfoque, muy bien. Ya por último, me gustaría nuevamente agradecer por este espacio al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, al Laboratorio de Prácticas de las Juventudes de nuestro Estado de Nuevo León, y también a mis compañeros y compañeras del Grupo Motor por hacer que esto sea posible. Igual nuevamente agradecer por este espacio tan bonito y político al Espacio Cultural El Nejayote. Muchísimas gracias por haber estado, y esto fue Jóvenes Voces con Emanuel Montoya. Hasta la próxima. Bye. Hola. Nos encontramos en el Espacio Cultural El Nejayote y nos está acompañando Alex. Alex, ¿nos podrías platicar un poquito este espacio cultural? ¿En qué consiste? Si yo vengo un día de repente, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué actividades? ¿A qué me puedo sumar? Bueno, pues este es un espacio que promueve la cultura, que promueve el arte. Hay diferentes proyectos como principales. Uno de ellos es la librería Bruma, de la cual soy parte. Es esta librería que se especializa en las ciencias sociales. Nosotros como librería gestamos un espacio de diálogo y de reflexión en torno a lo político. Lo hacemos como 2 veces al mes aproximadamente, pero también gestamos clubes de lectura. Ahorita tenemos 2 en proceso, que es Pensar con los peces y El Capital de Karl Marx. Esos también se dan como 2 veces al mes cada uno. Pero también hay otros proyectos, como lo mencioné, que son principales. Por ejemplo, está el proyecto de Coral, que se trata de bioarquitectura. Está también Dolores Canta, que ella hace proyectos de arte. Ella canta, da shows, pero también se especializa en la cocina mexicana tradicional. Tenemos acá también algunos productos
dentro de la misma librería, o sea, acá pueden encontrar sus productos, allá pues también. Pero también está la Bola como asociación civil y también pues yo diría que la Bola se centra en ecopedagogías directas a la práctica, ¿no? Por ejemplo, la actividad que tienen ahora que se llama Manos a la Tierra. Pero también se pueden gestar otro tipo de proyectos, o sea, si la comunidad tiene algún proyecto de cultura, de arte y necesita un espacio, pues el espacio se puede prestar, se puede rentar, ¿no? Y pues básicamente de eso se puede sostener el espacio. O sea que si yo, por ejemplo, soy una persona que, así que digas tú, tengo un proyecto social, pero mis compañeros y compañeras y yo no tenemos en dónde reunirnos, o sea, no tenemos un punto, digamos, de encuentro, puedo acceder aquí con ustedes y preguntar, oigan, tengo un proyecto, ¿qué onda? ¿Puedo usar el espacio y todo? Y ya me explican, ¿verdad? ¿De qué manera se puede hacer? Sí, lo padre de este espacio es que es un espacio autogestivo, es decir, yo soy de Bruma, pero si alguien viene y tiene un proyecto, pues adelante, yo lo recibo, bienvenida, bienvenido, bienvenide. ¿Qué proyecto tienes? Platícame un poco. Y si yo no puedo llevarlo a cabo porque a lo mejor no está dentro de mis actividades, pues lo paso con, no sé, por ejemplo, Paulina. Eso podría suceder. También se me olvidó y algo muy importante es que se acaba de abrir, está la Biblioteca Semilla. Okay. Todos los libros que ven acá en la Biblioteca Semilla pues son donados, hay libros muy buenos. Entonces, si tú algún día quieres venir a leer algún libro, puedes venir, tomarlo, sentarte, tomar un café. O sea, es un espacio que está abierto al público. Ok, muchísimas gracias, Alex. Gracias.